En esta entrega de 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza, les quiero hablar sobre la subcontratación. Como todos ustedes saben, el año pasado tuvimos una modificación legal en la cual quedó prohibida la subcontratación y se permitió la subcontratación de servicios u obras especializadas. De acuerdo a esta reforma, hay una serie de obligaciones fiscales, de seguridad social y directamente de obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo. Precisamente en el mes de enero vence el día 17 la obligación que tienen todos los subcontratistas de informar a través de la informativa de contratos y de servicios u obras especializadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el sistema de información de subcontratación del Infonavit. Los subcontratistas tendrán que informar los contratos de subcontratación que estuvieron vigentes, así como los trabajadores que estuvieron sujetos a dichos contratos, además de una serie de información adicional que será y deberá ser proporcionada a estos institutos para efecto de verificar que esos contratos están vigentes y que los trabajadores que fueron sujetos a esa obligación. De esta forma, tanto el Seguro Social como el Infonavit pues harán un cruce de información para determinar si se ha cumplido con las obligaciones legales por parte de los subcontratistas y a qué beneficiarios se dieron los servicios. Como les decía, esta prohibición absoluta de la Ley Federal del Trabajo de poder contratar personal diverso de otra empresa, lo que ha generado pues es una reconfiguración de muchas de la forma en la que se trabajaba y que se vino trabajando en los últimos 30 años probablemente. Pero más allá de todo este mare magnum de reformas y de reestructuras que tuvimos el año pasado, vale la pena hoy hacer una reflexión de dónde estamos y cómo vemos a futuro lo que pudiera darse. Sigue existiendo una confusión muy importante sobre el tema de subcontratación y en mi opinión es que se utilizó un nombre de subcontratación muy ambiguo. Como todos saben, a la subcontratación se le identifica con el outsourcing. Sin embargo, cada una de estas palabras tiene una connotación distinta y muy ambigua. Subcontratación, desde tiempos inmemorables, pues podría yo decir que es la forma en la que la gran mayoría de las construcciones en el mundo se han realizado. No había empresas constructoras. Hoy no existen empresas constructoras que puedan realizar todos los trabajos que pudieran representar una obra en lo particular. Este concepto creo que es el concepto más amplio que todos conocemos como subcontratación, pero esta connotación tan genérica no da para la definición legal. La definición legal, como ustedes recuerdan, es que subcontratación se entiende en los casos en que una persona física o moral pone a disposición de otras personas. Esta es la connotación de la subcontratación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, probablemente una palabra distinta, un concepto distinto como el de tercerización pudiera haber sido mucho más claro y en ese sentido decir que se prohibía tercerizar o incluso la palabra externalizar trabajos o externalizar la proveeduría de personas y de esta forma dar la obligación absoluta y concreta que las empresas tengan la obligación para realizar su objeto social de tener trabajadores a su servicio. Es una forma de tratar de entender el concepto de subcontratación, es decir, que las empresas tienen que tener trabajadores propios, que las empresas les queda prohibido externalizar
la contratación de su personalidad, de su personal para realizar las actividades que le son propias de su actividad preponderante o de su objeto social. Y ha sido y sigue siendo un reto poder identificar en qué tipo de trabajo se está o no enfrente de un concepto de subcontratación. Como les decía yo, también el concepto de outsourcing no necesariamente es lo que define la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo. Outsourcing, este anglicismo que pues ya adoptamos prácticamente en los negocios, es un concepto de obtener proveedores externos, y de hecho pues la traducción literal del concepto es en ese sentido: out, fuera, sourcing, proveeduría externa, y este concepto de proveeduría externa probablemente se parecería más a la subcontratación permitida, la subcontratación de servicios especializados, que como ya dijimos, bueno, pues tiene que tener ciertas connotaciones, ciertas obligaciones específicas también para ser válido. Por ello, creemos que tendremos que ir evolucionando en nuestro entender de la figura, poder establecer límites, ir entendiendo qué es lo que deben de entenderse o no por subcontratación. Como ustedes saben, la Secretaría del Trabajo ha emitido una serie de guía o de conceptos en donde uno de los primeros elementos, y es algo que probablemente estará a discusión cuando esto llegue a los tribunales, a la Suprema Corte de Justicia, es este concepto de in situ, o los trabajos que se hacen dentro de las instalaciones, trabajos que se hacen adentro de las propias instalaciones de las empresas. Este concepto, que ha sido cuestionado y podría tener sus asegúnes para verlo, en mi opinión es un concepto que deviene naturalmente de la teoría práctica que cimentó el concepto de relación laboral, que viene desde la ley de 1970 y que da base fundamentalmente a todo el concepto de responsabilidad de la Ley Federal del Trabajo, de la responsabilidad objetiva del beneficiario de los servicios. Y en ese sentido, probablemente contrario a la gran opinión de mis colegas, es que personalmente sí creemos en el despacho que si un servicio, un trabajo se está desempeñando, se está realizando dentro de las instalaciones del propio beneficiario, eso conlleva la presunción originaria, pues de que se trata en principio de una responsabilidad que tiene el beneficiario de ese servicio. Bajo esta concepción legal de la separación, de entender que es un trabajador propio de ese beneficiario o un trabajo subcontratado o tercerizado, es la parte fina en donde debe de quedar entonces con absoluta claridad el tipo de servicios, el tipo de contrato y el tipo de obligaciones que se tiene con el subcontratista para poder determinar, para poder establecer este concepto. Llevándolo más allá incluso, el concepto de contratación colectiva también parte de esta base. El contrato colectivo en principio le es obligatorio a todos los trabajadores que presten servicios dentro de la jurisdicción o del ámbito de aplicación del contrato colectivo. Bajo esa misma lógica, si hay personas que entran a trabajar dentro de un centro de trabajo donde está vigente un contrato colectivo, también pues podría presumirse que ese trabajador debe de estar sujeto a las obligaciones de ese contrato colectivo. De ahí que se requiere precisamente tener absoluta contundencia y claridad en los contratos colectivos, establecer la necesidad de poder subcontratar estos servicios y, como les decía yo, la claridad absoluta dentro del contrato de prestación de servicios para poder establecer que se trata de un trabajo subcontratado y no de un trabajador propio del beneficiario. Como siempre, en Bufete Sánchez Navarro quedamos a sus órdenes para poder ayudarlos a solucionar cualquier tipo de
asesoría o de conflicto que se pudiera presentar en la ejecución de estos contratos. Soy Rafael Sánchez Navarro, son 10 minutos con un servidor.